Hechos capítulo 1, el versículo 1 al versículo 5. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de los Hechos. Este es el capítulo 1, el versículo 1 al 5. Y vamos, hermanos, a hacer, el día de hoy vamos a comenzar una serie en el libro de los Hechos. Esta es una exposición en el libro completo. Vamos a comenzar con el capítulo 1 y esperamos, si el Señor nos presta la vida, terminar con el capítulo 28. ¿Cuánto tiempo vamos a pasar en este libro? No sabemos, pero queremos crecer en ese precioso libro. En el pasado hemos tenido oportunidades de crecer en un capítulo, en una sección del libro de los Hechos, pero el día de hoy vamos a tratar la manera de sistemáticamente cubrir el libro completo. Tal vez vamos a pasar, diría yo, tal vez unos 2 años en este libro. No estoy seguro cómo y el Señor se va a manifestar. Tal vez entre medio vamos a tener oportunidad de interrumpir nuestra serie y tal vez atender asuntos que van a venir, pero estoy anunciando públicamente que vamos, hermanos, a estar creciendo en el libro de los Hechos. Eso significa que si usted tiene oportunidad en su lectura de poder leer el libro de los Hechos, hágalo. Creo yo que al usted hacerlo se va a familiarizar más con toda la narrativa que encontramos en el libro de los Hechos. Va a tener oportunidad, creo yo, de poder entender un poquitito más lo que vamos a estar tratando de semana a semana a través del libro. El libro es un libro increíblemente precioso. En él encontramos nosotros el tesoro de Dios, el conocimiento de Dios. Y este libro, en forma general, se ha considerado como un libro histórico a través del canon. En el Antiguo Testamento tenemos libros históricos, en el Nuevo Testamento tenemos también libros históricos. El primario en el Nuevo Testamento es el libro de los Hechos. Ahora, necesitamos poner en perspectiva ese aspecto histórico, porque definitivamente narra la historia de la iglesia primitiva, la manera en cómo la iglesia vivía, las cosas que hacía la iglesia. Es más, en ese libro encontramos nosotros las características de una iglesia sólida, una iglesia bíblica. En el libro de los Hechos encontramos nosotros 30 años de historia eclesiástica. Y no hay duda que de ese punto de vista es un libro increíblemente vital a través de todo el canon. Pero algo que no podemos perder de vista es que la historia que encontramos no es solamente una historia general, en el sentido de narrar solamente eventos, personajes importantes, tal vez reinos, imperios, geografía. Vemos todos esos elementos, no hay duda. De ese punto de vista es historia. Lucas, el escritor del libro de los Hechos, es deliberadamente un historiador. Ahora, usted se da cuenta que Lucas pasa en la historia no solamente como un historiador, pero él es un médico de profesión. Él es un médico, y es muy lindo porque si usted es médico, yo creo que Dios puede utilizar su profesión, pero usted se da cuenta que vamos a ver detalles que Lucas, no solamente en capacidad de médico, atendió y asistió específicamente al apóstol Pablo, pero muy interesante que este gran hombre que escribió no solamente el libro de Lucas, pero también el libro de los Hechos, él nos deja un legado y una perspectiva muy importante. La perspectiva es que, aparte de tal vez su profesión médica, su interés mayor y por lo que él predomina en la historia es por un hombre que básicamente Dios lo utilizó para revelación, esa revelación progresiva de Dios. Y es interesante ver a un hombre con gran capacidad concentrarse en algo que es mucho más que él y mucho más que todos y cada uno de nosotros. Él escribe en ese sentido historia, pero no es solamente historia general, no es solamente historia como nosotros lo entendemos, sino que es historia redentiva. Cuando hablamos de historia redentiva, estamos hablando que Dios está ahí. Dios está atrás. Él es básicamente el que está manifestándose a través de los eventos de la vida. No es historia donde Dios no está,
sino que es una historia donde Dios es el autor y el tema principal es la persona de Cristo. Y a través del Espíritu de Dios utiliza individuos, en este caso especialmente el libro de los Hechos, predominantemente se le llama los Hechos de los Apóstoles. Ahora, vamos a cuestionar aún hasta ese mismo título, pero la idea es que Dios utiliza a individuos, comenzando con los apóstoles, no limitándose a los apóstoles, pero en general vemos nosotros la iglesia tomar una dimensión, y una dimensión que no comienza solamente en Jerusalén, pero se extiende en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos nosotros algo increíblemente precioso en el libro de Hechos que todos y cada uno de nosotros debemos de atender. Es más, yo crecí al principio de mi vida cristiana con un desafío, y el desafío fue: lea el libro de Proverbios todos los días de su vida. Todos los días lea un capítulo del libro de Proverbios, y en el Nuevo Testamento lea el libro de los Hechos. Y el desafío básicamente era, como individuo, como persona, el libro de Proverbios le va a dar sabiduría. Sabiduría es aprender a ver la vida desde el punto de vista de Dios y vivir conforme a esa perspectiva. Eso es básicamente sabiduría. Aprender a ver la vida desde el punto de vista no del psicólogo, no del filósofo, no de su mamá, su papá, sino del punto de vista de Dios, y poder vivir conforme a ese punto de vista. Y el libro de Proverbios es un libro increíblemente fundamental para que usted pueda maximizar su manera de vivir. Cada decisión que usted va a hacer, maximizarla para el honor y la gloria de Dios. Pero el libro de los Hechos, el desafío que me brindaron a mí, que hasta el día de hoy se ha mantenido, es que el libro de los Hechos le va a dar una perspectiva de lo que Dios está haciendo, no a través de un individuo, no maximizar sus decisiones individuales, sino poder maximizar el concepto colectivo. Dios salva a cada individuo y Dios lo conecta con una iglesia local, y a través de esa iglesia local Dios quiere hacer historia. Dios quiere hacer historia a través de un pueblo, y se llama un compañerismo, se llama la iglesia del Señor. Y entonces esas dimensiones no las podemos perder de vista. Necesitamos volcarnos al libro de Proverbios para crecer como individuos, pero necesitamos volcarnos al libro de Hechos para lograr entender nuestra dimensión colectiva. Somos un pueblo. Somos un pueblo, somos una iglesia, somos un cuerpo, somos miembros los unos de los otros, y tenemos la responsabilidad de funcionar y de recibir los desafíos que Dios tiene, no solamente como individuo, pero también como pueblo suyo, como la iglesia del Señor. Y entonces, el libro de los Hechos, de ese punto de vista, es increíblemente necesario para que nosotros entendamos, no solamente entendamos lo que está descrito, pero entendamos lo que está prescrito para usted y para mí. Esto nos ayuda a entender que el libro de los Hechos no es solamente historia en el sentido general de la palabra, sino nuevamente es historia redentiva, donde Dios está ahí, y Dios no solamente está narrando una historia para que usted vea y diga: oh, what a beautiful story, what a beautiful history. No, absolutamente. Esa no es la idea. Es como la conferencia que tuvimos hace unas semanas atrás de parejas. Tratamos un poema en el Cantar de los Cantares, el capítulo 4. Ese poema escrito por un hombre para su esposa no es solamente para que nosotros digamos: wow, qué poesía más preciosa, más linda. No está ahí solamente para que nos admiremos. Está ahí para que de alguna manera nosotros entremos en un proceso. Y el proceso es sencillo. Dios apela a nuestra mente. Dios quiere desarrollar una perspectiva, un concepto claro de lo que Él quiere hacer en su vida, en mi vida y a través de nosotros como iglesia. Pero no solamente eso, nosotros necesitamos sentir en nuestro corazón esa perspectiva que Dios quiere esclarecer en su mente. Necesitamos de alguna manera sentirla. Y usted se da cuenta que el proceso no termina ahí. De alguna manera usted tiene que usar sus manos. De alguna manera lo que usted siente, lo que usted piensa, tiene que tomar forma, y tiene que tomar forma. No podemos solamente quedarnos con el pensamiento. No podemos solamente, por ejemplo, esta familia pastoral que está sufriendo, no solamente podemos pensar nosotros que están sufriendo. De alguna manera necesitamos nosotros usar no solamente lo que sabemos, pero eso que Dios está poniendo en nuestra mente, sentirlo, y de alguna manera necesitamos usar nuestras manos y decirle al Señor: Señor, anything I could do. ¿Qué es lo que yo puedo hacer?
¿Cómo podemos, como iglesia, qué podemos hacer? No vivimos para nosotros mismos, no estamos en una isla, vivimos como una comunidad, somos el pueblo de Dios y necesitamos entender esa progresión. Necesitamos entender que Dios no solamente está en su trono de gloria controlándolo todo, Él es soberano Dios, pero Él ha hablado, se ha comunicado, quiere que usted y yo lo entendamos, no para que lo ignoremos, sino para que nosotros sintamos en lo profundo de nuestro corazón el mensaje que Él quiere comunicarnos y que al final nosotros podamos decir, I gotta do something about this. No puedo yo ignorarlo, tengo que hacer algo y tengo que hacer algo a la luz de la palabra de Dios y a la luz de cómo la palabra de Dios ha impactado mi corazón. Si usted se da cuenta, ahí está la cabeza, ahí tiene que estar y necesitamos comenzar en ese punto, pero eso necesitamos sentirlo y necesitamos sentirlo al punto que tomamos nuestras manos y decimos al Señor, Señor, usa nuestras manos. En ese sentido, el libro de los Hechos es hechos en ese sentido. Pero antes de que haya un hecho, hay un proceso, y es un proceso que necesitamos entender. Son conceptos increíblemente importantes, bíblicos, teológicos, que necesitamos nosotros entender. El día de hoy, hermanos, vamos a tratar de comenzar a apreciar ese precioso libro, y me gustaría que usted abra su Biblia al libro de los Hechos, y vamos a comenzar con el capítulo 1, y vamos a comenzar con ese prefacio del libro. Yo creo que estos 5 versículos bíblicos ponen básicamente un tono al libro completo. Lo conectan con toda la revelación progresiva de Dios, lo conectan con ese plan redentivo de Dios. Y entonces tenemos ese plan de Dios y usted y yo necesitamos acogerlo, no solamente mentalmente, pero emocionalmente, y necesitamos acogerlo con nuestras manos. Necesitamos nosotros hacer algo al respecto. El pasaje de la Escritura dice de la siguiente manera, observe usted conmigo lo que dice la palabra del Señor. Tenemos nuevamente Hechos, el capítulo 1, y vamos, hermanos, a leer el versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el primer tratado, la palabra tratado tiene que ver con libro. En algunas versiones, si usted tiene la versión, por ejemplo, en inglés, la versión ESV, por ejemplo, dice, in the first book, el primer libro, en el primer libro dice, en el primer libro. La palabra libro tiene que ver con un escrito. Dice en el primer escrito, dice el versículo, está haciendo referencia a algo que usted y yo necesitamos poner atención, porque el autor del libro de los Hechos comienza haciendo alusión al primer tratado, y dice en el primer tratado, oh Teófilo. Interesante nombre, Teófilo. Mantenga ese nombre, Teófilo. Es más, el nombre Teófilo es muy significativo. Lo vamos a observar en unos momentos. ¿Alguien se llama Teófilo por acá? Teofilito, alguien hermano. Ok, muy bien, hermano Teofilito. Aquí está nuestro hermano Teofilito. Y entonces un nombre muy significativo que vamos a apreciar en unos momentos. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, dice, hablé acerca de todas las cosas. Dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Que el Señor bendiga su palabra leída, la bendiga en nuestros corazones. Padre nuestro, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Señor, danos la capacidad espiritual para apreciar esta porción bíblica, crecer en ella, no solamente como individuos, pero como iglesia. Que podamos, Señor, tomar en serio tu palabra. No solamente, Señor, percibirla, conceptualizarla correctamente, pero poder, Señor, sentir tu palabra al punto, Señor, que podamos nosotros usar las habilidades, talentos, Señor, nuestras manos,
para traerte, Señor, honor y gloria en todo bíblico que concebimos. Señor, bendice a tu pueblo. Lo rogamos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Si usted observa, aquí está nuevamente Lucas, y Lucas está hablando del primer tratado dirigido a Teófilo. Dice que en el primer tratado habló acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Usted se da cuenta que el libro de Lucas, no el libro de los Hechos, pero el libro de Lucas está básicamente vinculado con el libro de los Hechos de la siguiente manera. Dice que el primer tratado tiene que ver con las cosas que Jesús comenzó a hacer. Dice, comenzó a hacer, y las cosas que Él comenzó a enseñar. Ahora, la pregunta aquí es, ¿de cuáles cosas se está hablando que Él comenzó a hacer? Él comenzó, y entonces, si Él comenzó, en el primer tratado no las terminó, pero las comenzó. En el primer tratado las comenzó. Eso implica que en el segundo tratado Él está continuando en la misma dirección. O sea que el libro de Lucas y el libro de Hechos es un continuum, es una continuación. Están básicamente vinculados con una misma temática y con una misma fundación. Y la fundación tiene que ver con lo que Jesús comenzó a hacer y con lo que Jesús comenzó a enseñar. Ahora, el libro de los Hechos es introducido de esa manera. El libro de los Hechos es introducido atándolo al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Muy interesante, muy interesante. Esto es increíblemente importante. Ese enlace entre el libro de Hechos y el libro de Lucas es increíblemente importante. Él dice, hasta el día que fue recibido. O sea que usted lee el libro de Lucas hasta que Jesús fue recibido. Su ascensión se registra en el último capítulo. Pero usted se da cuenta que el primer capítulo del libro de Hechos comienza básicamente. Leemos nosotros, versículo 6, este es el preludio del libro. Comienza el libro y comienza hablando acerca de la ascensión. O sea que en temática hay una relación increíble entre el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Pero es interesante lo que hace Lucas, por ejemplo. Dice que el primer tratado, el primer libro, que es el libro de Lucas, tiene que ver con las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Dice a los apóstoles que había escogido a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. Usted se da cuenta, después de haber padecido, se presentó vivo. Está hablando del padecimiento de Jesús y está hablando que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose. O sea que no solamente está hablando de lo que Jesús hizo en el sentido de la obra que Él hizo en la cruz, pero dice que está hablando de la resurrección. Apareció, dice el versículo, durante 40 días, y dice, hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. O sea que si usted se da cuenta, lo que el Señor Jesús hizo tiene que ver culminantemente con la obra de Cristo en la cruz, la resurrección, pero no solamente eso, les enseñaba en relación al reino de los cielos. Ese es el primer tratado. Usted va al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y el libro completo está saturado con el concepto del reino. La realidad de que Jesús es el Rey y la realidad de que Él enseña a sus discípulos no solamente a cómo entrar en el reino, pero cómo vivir dentro del reino. Muchas veces nosotros hemos entrado al reino, pero muchas veces no sabemos cómo vivir a la manera del Rey, a la manera en cómo el Rey desea que nosotros vivamos. Ahora, usted se da cuenta que el libro de Lucas está en relación no solamente a lo que Jesús comenzó a hacer, pero también a enseñar. Tiene que ver no solamente con el reino, conceptos del reino, pero tiene que ver con la obra perfecta de Cristo en la cruz, su resurrección. No solamente la vemos en el libro de Lucas, pero los predicadores que encontramos, aproximadamente 19 predicaciones que encontramos en el libro de los Hechos, cada uno de ellos va alrededor
de la obra de Cristo en la cruz, su resurrección, su ascensión en relación al reino de los cielos, al reino de Dios. Ahora dice el versículo que estando juntos Jesús le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ¿qué cosa? La promesa, dice, del Padre. O sea que el Padre había prometido algo, una promesa que tiene que ver, mire usted conmigo, dice, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. O sea que esta promesa tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. La promesa del Padre tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Algo que definitivamente vamos a necesitar entender en predicaciones posteriores. Pero mire lo que está pasando. Una de las cosas que podemos deducir ya desde el momento es la manera en cómo Lucas está vinculando el libro de los Hechos con el libro del libro de Lucas. Y no solamente eso, pero nosotros lo vemos viceversa. Vemos nosotros que Lucas, básicamente el libro de Lucas está anticipando el libro de los Hechos en maneras increíbles. Tenemos básicamente un mismo autor, tenemos una misma audiencia, tenemos una misma temática, tenemos una misma continuación, tenemos dos tratados, tenemos el libro de Lucas y tenemos nosotros el libro de los Hechos. Y es muy interesante, hermano, que cuando usted lee la historia, por ejemplo, los rollos, los papiros, por ejemplo, que encontramos nosotros disponibles hasta el día de hoy, por ejemplo, en muchos museos, especialmente en Europa, encontramos nosotros, por ejemplo, un papiro, como usted ve en este momento en pantalla. Por ejemplo, estos papiros, un papiro de los evangelios, por ejemplo. Si tomamos nosotros el libro de Lucas, por ejemplo, el libro de Lucas, el tamaño de un papiro es de 27 pies, 37 pies, hasta 40 pies. Imagínese usted comenzar nosotros desde acá, desde el púlpito hasta la puerta hay aproximadamente 40 pies. Y entonces comenzamos nosotros a desenrollar el rollo. Imagínese usted, era costumbre que un autor, tenemos nosotros evidencia histórica, arqueológica, que muchos autores lo que hacían era que escribían un tomo, no había manera de cómo, ¿me entiende?, hacer un rollo, ¿me entiende?, más de 40 pies, 50 pies, entonces tenían que terminarlo y entonces el autor básicamente vinculaba de una manera el tomo número 1 con el tomo número 2 y muchas veces hasta tercer tomo. Y nosotros podemos ver evidencia histórica en cuanto a esto. El libro de los Hechos y el libro de Lucas básicamente tienen esa naturaleza, tienen una naturaleza continuativa en relación a temática. ¿Por qué no continuó el libro de Lucas? Bueno, no lo terminó por el fenómeno que estamos en este momento describiendo. Pero usted se da cuenta que hay una continuación y una continuación increíble. Por ejemplo, usted ve el libro de Lucas capítulo 1. Es más, si usted observa, por ejemplo, el capítulo 1 y el último capítulo de Lucas básicamente tienen una repercusión increíble. Es más, esto nosotros no podemos entenderlo si nosotros no hacemos referencia a estos dos pasajes bíblicos. Y es lo que estamos haciendo en este momento. Por ejemplo, vemos nosotros en el capítulo 1 de Lucas, encontramos, por ejemplo, lo siguiente. Y mire usted la vinculación que hay entre estas dos porciones bíblicas. Vemos Lucas 2 capítulos, el primer capítulo, el último capítulo, y mire usted cómo estos capítulos se relacionan al preludio del libro de los Hechos. Observe conmigo el capítulo 1 del libro de Lucas. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, apóstoles, y fueron ministros, dice la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Esto es un historiador meticuloso que se ha esforzado por poner en orden esa historia que dice de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron. O sea que hay una generación a otra generación. Y dice el versículo bíblico, mire qué interesante, dice escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, otra vez.
Aquí está Teófilo. Ahora, la única diferencia, eso nosotros ya lo leímos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos sabemos que Hechos está dirigido a Teófilo. Ahora, el libro de Lucas está dirigido también a Teófilo. La única diferencia que hace, la única diferencia es que en Lucas aparece, oh, excelentísimo Teófilo. Ahora, la palabra Teófilo es amigo de Dios, y muchos básicamente han incurrido y han interpretado que el libro de Lucas y el libro de los Hechos es básicamente dirigido a cualquier amigo de Dios. Que Teófilo básicamente es una figura representativa de todo aquel que es amigo de Dios. Ahora, esa interpretación, ¿me entiende? Hasta cierta manera es, ¿me entiende?, romántica, bonita, linda, amigo de Dios. Pero cuando usted lee la manera en cómo es introducido Teófilo, usted observa que, oh excelentísimo Teófilo, es una expresión, oh excelentísimo, es utilizada en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento, y el único que usa esa frase es Lucas, y la usa para referirse a personas dignas, que tienen una reputación increíble. En otras palabras, este Teófilo no es una persona imaginaria, representativa. Este Teófilo es una figura histórica, tal vez una persona que tenía un puesto importante en el Imperio Romano, que había venido a los pies de Jesús y entonces necesitaba entendimiento. Es más, mire cómo termina el versículo 4. Dice el versículo, dice de la siguiente manera: me ha parecido también a mí, dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y mire qué interesante, mire, aquí está el propósito: para que conozcas bien la verdad. ¿Cuál es el propósito del libro de Lucas? El propósito del libro de Lucas no es para conocer la verdad, sino para conocer bien la verdad. Conocer bien la verdad, las cosas en las cuales ha sido instruido. O sea que él ya ha sido instruido. Pero aquí hay una intensidad increíble que no podemos perder de vista. O sea que hay cristianos que en un sentido están en la verdad, están en Cristo. Tienen una relación personal con Cristo. Tal vez saben los rudimentos. Es más, la palabra instruido tiene que ver con la palabra catizo, que es catecismo, donde viene el catecismo, que históricamente es la palabra que tiene que ver con la instrucción primaria que se le da a un discípulo. Alguien que comienza en los caminos del Señor, se le da una instrucción. Pero usted se da cuenta que el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, tiene el propósito no solamente evangelístico, pero es formativo. Este libro no solamente tiene el propósito de que conozca bien la verdad. En inglés dice, so you could be certain. Certainty es the idea. La idea es certeza y convicción de las cosas que ha sido instruido. Porque eso es increíblemente vital para que usted pueda dar un pie hacia adelante en nuestro caminar con Dios. Usted y yo necesitamos tener esa certidumbre. Dice la Escritura que la fe viene por el oír, y no oír las novelas, ni oír la palabra de Dios. La única manera en cómo usted y yo vamos a crecer en nuestra fe, robustecer nuestra fe para creer a Dios, cuando Dios dice, lánzate, no hay migaja de duda. Pero ha habido un proceso que tiene que ver con el libro de Dios. Usted se da cuenta que como ende el libro de los Hechos es una continuación. En otras palabras, vemos el propósito del libro de los Hechos, lo vemos a través del libro de Lucas. Podemos ver que ese libro es para que nosotros conozcamos bien la verdad de las cosas de las cuales nosotros hemos sido instruidos.
O sea que no podemos nosotros no podemos ignorar esa continuación. No podemos ignorar que por propósito, not by default, no por casualidad, sino por propósito, Lucas está conectando el libro de los Hechos con el libro de Lucas como una continuación que tiene que ver con las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta que fue llevado hasta su ascensión. Usted se da cuenta, antes de eso les predicó el reino de los cielos, proclamó el reino de los cielos. Les dijo, tienen que esperar en Jerusalén para que ustedes puedan recibir la promesa que va a habilitarlos para poder entrar a una nueva dimensión que va en conformidad al plan de Dios. Ahora, este es el capítulo 1, del libro de Lucas. Y mire cómo está atando Hechos con el libro de Lucas. Lo está básicamente enlazando y lo está haciendo de esa manera. Pero si usted observa, por ejemplo, el último capítulo del libro de Lucas, el capítulo 24, mire la manera en cómo lo enlaza. Dice el versículo, Jesús hablando, dice que les dijo. ¿Y a quién les dijo? Aquí están dos discípulos que van de Jerusalén, camino de Maús, y entonces vienen de Jerusalén consternados por lo que ha sucedido. Jesús ha resucitado y ellos no han entendido todavía las Escrituras. No han entendido de qué es este fenómeno único que nunca en la historia ha ocurrido. Y ellos vienen consternados y Jesús se les aparece a ellos y dice que les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley, los profetas, los salmos. En otras palabras, estas son las palabras. Lo que ustedes están viendo y presenciando, ustedes han sido testigos. No entienden tal vez lo que está ocurriendo, la resurrección de Jesús, pero estas son las palabras. Ese es el cumplimiento de las palabras que yo les hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliesen lo que está escrito de mí en la ley, los profetas, los salmos. Entonces dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? El Antiguo Testamento. La ley, el Torah, los profetas y los salmos. Y dice el versículo, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y fuese resucitado de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mire cómo Lucas está enlazando el Evangelio de Lucas. Lo está enlazando no solamente en propósito, no solamente Teófilo, pero lo está enlazando en este versículo bíblico con la continuación del Evangelio, básicamente una continuación en el libro de los Hechos. Y el versículo 48 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, dice, yo enviaré, ¿qué cosa? La promesa de mi Padre. Esto es Lucas. Lo que leímos nosotros exactamente en el capítulo 1 del prefacio del libro de los Hechos. Dice, yo enviaré la promesa sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea que usted comienza a observar, primer fenómeno que usted comienza a observar. Aquí tenemos nosotros el libro de los Hechos, y Hechos está vinculando, Lucas está vinculando Hechos con Lucas, pero Lucas está vinculando Lucas con el Antiguo Testamento. En otras palabras, lo que usted ve es lo siguiente. Usted ve básicamente que el autor de Lucas y Hechos lo que está haciendo es que esto no es un accidente. Esto que ustedes ven en este momento, no solamente la muerte, resurrección de Jesús, esto no es un accidente. Esto nosotros podemos verlo ¿en dónde? En el Antiguo Testamento, donde encontramos nosotros las profecías mesiánicas.
En otras palabras, si usted se da cuenta, nosotros conceptualizamos que Lucas es el primer tomo, ese es el primer tomo, y entonces Hechos es el segundo tomo, pero no conforme a lo que nosotros encontramos teológicamente. Lo que encontramos es que el Antiguo Testamento es el primer tomo, y entonces Lucas es el segundo, y entonces Hechos es el tercero. Pero no solamente eso, cuando usted observa no solamente la estructura completa del libro de los Hechos, una de las cosas que usted observa es que el libro de los Hechos termina en una manera muy abrupta, termina en una manera, y usted se queda, termina leyendo Hechos y usted dice, something is missing here, algo está pasando, no hay una conclusión, no hay un golpe de decir ¡pum! Lo mismo que usted encuentra en el libro de Lucas. Lucas no termina con una conclusión satisfactoria. ¿Pero por qué? Porque Lucas está escribiendo primer tomo, segundo tomo, y lo que muchos sugieren es que Lucas estaba esperando escribir un tercer tomo. Y entonces el libro básicamente no termina conceptualmente con un punto, sino que termina con una coma o con puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Pero usted se da cuenta que no tenemos nosotros evidencia que Lucas escribió un tercero, y yo creo que es por propósito, porque ese tomo que tal vez no es el tercero o es el cuarto, no es el quinto, es el que nosotros debemos de escribir, es el que nosotros necesitamos escribir para el honor y la gloria del Señor. Yo creo que nosotros estamos escribiendo historia para la honra y la gloria del Señor. Porque cuando usted comienza a observar el plan redentivo de Dios desde antes de la fundación del mundo, Él tiene un plan increíblemente diseñado. Desde el Antiguo Testamento nosotros comenzamos a ver ese plan y se comienza a esclarecer y comenzamos a ver los evangelios y entonces vemos el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos no solamente se conecta con los evangelios, pero los evangelios se conectan al Antiguo Testamento, y entonces lo que comenzamos a observar es una mega narrativa que no podemos ignorar, donde hay una línea progresiva de la historia redentiva de Dios. Y entonces vemos nosotros que esa línea narrativa, esa narrativa de parte de Dios va alrededor del concepto del reino, el reino de Dios. Y entonces vemos nosotros que Dios establece su reino, Adán y Eva, la creación, pero vemos nosotros la caída del hombre y el reino es caído. Hay una promesa a través del pueblo de Israel. Encontramos el reino parcial a través de los profetas. Luego después vemos esa profetización del reino. Los profetas están allí atisbando ese reino. Luego después encontramos nosotros en los evangelios que el reino de Dios aparece en la realidad de la persona de Cristo, y esto básicamente es el libro de Lucas. Pero usted se da cuenta que nuestra concentración tiene que ver con el reino proclamado, tiene que ver con la proclamación mundial del evangelio de Jesucristo por medio de la iglesia. Es aquí donde nosotros encontramos nuestro lugar, es aquí donde encontramos nosotros conceptualmente y teológicamente la coma. Es aquí donde encontramos nosotros básicamente que el libro de los Hechos no ha terminado. El libro de los Hechos todavía continúa. Y el libro de los Hechos continúa con usted y conmigo, continúa con la iglesia. La iglesia todavía está haciendo historia para el honor y la gloria del Señor. Usted se da cuenta que el Rey viene, el reino eterno viene, el Rey viene nuevamente, viene por segunda vez, pero no viene a morir en una cruz, sino que el Rey viene en segunda vez para reinar y para reinar eternamente y para siempre. Usted se da cuenta que esa narrativa no podemos ignorarla. No podemos nosotros ignorar que el libro de los Hechos está conectado con el libro de Lucas, pero Lucas está conectado con toda la revelación, esa revelación progresiva de Dios, donde usted y yo cabemos, donde la iglesia del Señor necesita hacer historia para el honor y la gloria del Señor. Increíble. Usted observa, por ejemplo, el pasaje. Regresamos al pasaje. Y algo interesante que usted observa en este pasaje bíblico, que creo yo que va a justificar aún la manera en cómo vamos a concebir el libro y cómo nosotros vamos a titular aún el libro mismo. Pero usted se da cuenta que el libro tiene que ver con Jesús, lo que Jesús comenzó a hacer. Pero no solamente eso, pero está el Espíritu Santo. Y usted se da cuenta que el Padre está ahí. Dios está ahí, o sea que encontramos nosotros la Trinidad, encontramos nosotros a través del preludio la Trinidad. Entonces, cuando comenzamos nosotros a ver, está la Trinidad ahí de por medio, pero usted se da cuenta que dice que les dio
mandatos a los apóstoles que el día de mañana iban a venir a ser básicamente la iglesia. Es más, el libro de los Hechos, usted lee el libro de los Hechos, el libro de los Hechos básicamente no son solamente los apóstoles, pero es la iglesia a través del pueblo de Dios que Dios está haciendo historia. Dios está haciendo esa historia, Él está expandiendo su reino a través, la agenda es mundial, no es solamente Jerusalén. Básicamente lo que usted encuentra es Dios a través de Jesús, el Espíritu Santo, gente, individuos, no solamente los apóstoles, primariamente los apóstoles, pero no exclusivamente los apóstoles. Por ejemplo, Felipe básicamente tiene un lugar increíblemente importante en el libro de los Hechos. No era un apóstol, pero fue utilizado en maneras especiales para avanzar el reino de nuestro Dios. Pero usted se da cuenta que Dios es el autor, el tema es Jesús, el poder es su Espíritu, a través de individuos, está haciendo a través de individuos, cumpliendo los propósitos de Dios, los propósitos eternos de Dios, lo que Él comenzó desde antes de la fundación del mundo. Él tiene un plan prefijado, eterno, y Él está avanzando, y entonces comenzamos nosotros a contemplar, por ejemplo, el título del libro. A este libro se le ha llamado, por ejemplo, Los Hechos. Por ejemplo, ustedes me están escuchando referirme al libro como el libro de los Hechos. Y decimos nosotros el libro de los Hechos y ya entendemos cuál es el libro. Pero usted se da cuenta que el libro de los Hechos no hace justicia. Decirle solamente el libro de los Hechos no necesariamente no hace justicia a lo que el libro realmente representa. Otros le han llamado los Hechos de los Apóstoles, pero como he estado hablando, los Hechos de los Apóstoles, vemos nosotros más individuos que no eran apóstoles, que hicieron básicamente historia. O sea que a los apóstoles los encontramos nosotros al principio especialmente del libro y esporádicamente hasta el capítulo 15. Después de eso hay 28 capítulos. No encontramos nosotros ese peso. O sea que este libro no lo podemos llamar solamente los Hechos. ¿Los Hechos de quién? Los Hechos de los Apóstoles, no necesariamente. Otros le han llamado los Hechos del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo toma un lugar increíblemente importante en este libro, en el libro de los Hechos. Increíble. Pero yo creo que esto todavía no hace justicia. Otros teólogos básicamente le han llamado y le han elaborado más, y entonces dice que los hechos básicamente es lo siguiente: los hechos del Espíritu Santo en la iglesia de Cristo a través de su pueblo. O sea que básicamente hay una redundancia entre la iglesia y el pueblo de Dios, pero avanza un poquitito, avanza en el sentido que muy bien los hechos, el Espíritu Santo, el pueblo de Dios. Yo creo, hermanos, que el libro de los Hechos tiene que ver con lo que Alan Townsend, un teólogo de primera clase, y él nos enseña y él nos dice que el libro de los Hechos, y no lo estoy haciendo quote, pero lo estoy entendiendo en toda su dimensión, y él dice que el libro de los Hechos tiene que ver con la continuación de los hechos y la enseñanza de Jesús a través de su pueblo, la iglesia, con el poder del Espíritu Santo para alcanzar los propósitos de Dios. Dios está ahí de por medio, el Espíritu Santo está de por medio, Cristo está de por medio, usted y yo estamos de por medio. O sea que Dios no va a alcanzar sus propósitos sino a través de la persona de Cristo, a través del Espíritu Santo en la iglesia, usted y yo. Nosotros de una de otra manera nos invita Él a que nosotros podamos ser parte, de lo que Dios desea hacer a través de esta generación. Es una oportunidad para que nosotros nos unamos, que nosotros entendamos que el libro de los Hechos tiene esos elementos, que en un sentido tienen historia, tienen coherencia. Por ejemplo, usted ve el enfoque, encontramos en el enfoque testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y hermanos, esta dimensión es importante porque aquí encontramos nosotros una progresión. En nuestro mundo que vivimos aquí en los Estados Unidos, a nosotros se nos hace muy fácil brincar de Jerusalén hasta lo último de la tierra. No tenemos ningún problema. Pero el problema que tenemos es con Judea y Samaria. Usted se da cuenta que Jerusalén es parte de la región de Judea. Hablar, por ejemplo, de Jerusalén y no hablar de Judea es imposible. Decimos nosotros, por ejemplo, North Hollywood, hablar de North Hollywood y no hablar del condado de Los Ángeles es un imposible. O sea que Jerusalén tiene que ver con Judea. Y entonces usted se da cuenta que esto no es solamente una dimensión geográfica, esto tiene que ver con gente.
Esto tiene que ver con gente, esto no es solamente un punto geográfico, tiene que ver con la gente que habita en Jerusalén, en Judea. Y nosotros no tenemos problema, como iglesia no tenemos problema en enviar. Por ejemplo, entre los anglosajones no tienen problema en enviar a misioneros al otro lado del mundo, cruzar el océano, al transatlántico, y no tenemos ningún problema. ¿Sabe la iglesia con quién tiene problema? Con los que habitan en Jerusalén, que vienen de Judea y Samaria, que no son completamente como ellos, que tal vez tienen un color diferente y tal vez un timbre de voz diferente, y son hispanos, y son indios, y son chinos. Tenemos problema. Con nuestra Jerusalén no tenemos problema, si todititos fueran blanquitos. Pero el problema es que no todos son blanquitos, y hay chinos. Y Dios ha traído, por ejemplo, a California 124 diferentes naciones. Nosotros no tenemos problema en mandar a alguien a la China y mandar a alguien al otro lado del mundo. Tenemos problema cuando pensamos nosotros en la dimensión judea, cuando pensamos en Samaria, que los samaritanos básicamente eran mitad judío y mitad otra cosa más, gentil. Tenemos problema. Ese círculo tenemos nosotros problema en alcanzarlo. Y yo creo, hermanos, que el Señor nos ha puesto acá. Yo oro al Señor que Dios nos permita alcanzar no solamente a los hispanos, pero que Dios nos permita alcanzar. Aquí en nuestra Jerusalén acá tenemos nosotros filipinos y tenemos una responsabilidad por los filipinos. Por ejemplo, esta semana fuimos con un hermano y hice yo un clam chowder, una sopa de conchas, y le dije yo dónde hay, y me llevó a un lugar, hermano, una tiendita en Woodman y la Roscoe, donde yo entré y, hermano, yo no vi ahí un hispano, todos eran filipinos. Y entonces yo le pido a la señora cajera, le pedí hielo para llevarme las conchas. Y entonces comenzó, no, palagamoba, baraima. Y entonces, hielo, decía hielo. Y yo le hacía, hielo. Usted sabe que el tagalo, el filipino, 35% es español. Y yo le entendí, hielo. Y yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer nosotros con esa comunidad? ¿Qué vamos a hacer con los arminios? ¿Vamos a pelear con ellos? ¿O tenemos nosotros una responsabilidad? Yo espero en el Señor que nuestra iglesia pueda abrir las puertas no solamente a los filipinos, pero a los arminios. Y si el Señor trae samoanos el día de mañana o trae a quien quiera que vaya a traer, la iglesia del Señor necesita estar abierta, porque estamos haciendo historia para el honor y la gloria del Señor. Aquí no es solamente su lengua y la mía, no es su cultura y la mía. Aquí no es solamente su banderita. Aquí tiene que ver con el reino, y no es su reino, es el reino de Cristo. Y tenemos una responsabilidad enorme. Cuando usted piensa, por ejemplo, en esta dimensión, tenemos, hermano, a la iglesia básicamente que ha recibido la promesa del Padre. Hay progreso, hay extensión. Increíble cómo en tiempo tan breve nosotros encontramos, por ejemplo, el tiempo es increíblemente importante, porque hay aproximadamente 30 años de historia en la cual encontramos el Evangelio hasta lo último de la tierra. Este gran expositor, James Montgomery Boyce, dice lo siguiente. Él dice, Lucas no nos provee meramente historia de la iglesia primitiva. Yo creo que hace eso, pero hace mucho más. Él nos dice que hay un plan en la historia. Ese plan Dios lo despliega. Es un plan que no tiene que ver con el acceso o el descenso de imperios. No tiene que ver con una raza, con gente más influyente que otra. La Biblia sigue presentando la historia como individuos no teniendo éxito, alcanzando logros. El significado de la historia radica en la obra de Dios. 2 puntos. Dios alcanzando a la humanidad caída. No importa la lengua que hable, no importa cómo luzca, el plan de Dios continúa. Dios alcanzando a la humanidad caída, salvándolos del infierno y trayéndolos a un nuevo compañerismo que se llama la iglesia, obrando en hombres y mujeres de tal manera que la gloria es dada a Jesucristo. Eso es lo que escribe Lucas a medida que él despliega los eventos de este libro. La historia de Lucas abre y abraza la economía de la iglesia.
la iglesia local que somos nosotros, usted y yo. Él nos invita, después de esa coma, de esos puntos suspensivos, a pensar qué es lo que nosotros vamos a hacer como pueblo de Él, como iglesia de Él, para avanzar el reino. Él no es su nombre, no es el mío, es su reino. Y hermanos, muchos de nosotros no tenemos problema en pensar en el libro de Proverbios individualmente. Yo adoro a Dios, yo solito. Muchos de ustedes tal vez tienen problemas en pensar colectivamente. Colectivamente en el sentido de ser parte de una iglesia y ser parte de lo que Dios desea hacer a través de su iglesia. Yo quiero que usted incline su rostro en este momento. Vamos a despedirnos orando al Señor. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Señor, te agradecemos porque en ella encontramos, Señor, conceptos increíblemente necesarios para entender. Gracias, Señor, te doy porque podemos venir delante de tu presencia y rogar, Señor, de que tú, Señor, nos habilites. Habilítanos, Padre bendito, para ser hallados fieles delante de ti, avanzando tu reino. Señor, tu reino tiene que ver con el Rey. El Rey ha hablado y no puede ser ignorado. Debe de ser obedecido, debe de ser exaltado, debe de ser reverenciado. Y Señor, como iglesia deseamos, Padre bendito, hacer historia para el honor y la gloria tuya. Señor, permite, Padre, que podamos aún, Señor, tratar con nuestro orgullo. Muchas veces, Señor, nuestra soberbia es tal que si no es mi manera, entonces no se hace nada. Y en lugar de abrazarnos, nos desligamos, nos aislamos. Y aisladamente tú, Señor, no haces la obra. Es a través de tu pueblo, tu iglesia. Y tú nos invitas, Señor, después de esa coma. Esa coma, Señor, teológica. Señor, tú nos invitas a que podamos hacer historia para el honor y la gloria tuya, para avanzar, Señor, tu reino.